Muy buenas a todos. En esta ocasión vamos a revisar la irrigación del miembro inferior, ¿sí? En su primera parte. Em, Vamos a empezar diciendo que el corazón en realidad va a formar la arteria aorta a través de su ventrículo izquierdo. Y esta arteria aorta, a medida que se va desarrollando, va a formar el callado de la aorta torácica, y al llegar a la cavidad abdominal, al atravesar eh, el diafragma, va a formar la aorta abdominal. Esta aorta abdominal, cuando ya está llegando hacia la pelvis, va a dividirse en sus dos ramas terminales, que van a ser las arterias ilíacas comunes, las cuales van a ser derecha e izquierda, y las cuales me van a dividirse a través de un corto trayecto en dos ramos terminales, que van a ser la arteria ilíaca interna y la arteria ilíaca externa. ¿Ok? Entonces, de estas dos arterias, que son muy importantes, vamos a ver que la arteria ilíaca interna va a dividirse en numerosos ramos colaterales para la pelvis y para la región glútea, ¿sí? Y van a ser alrededor de 12 hasta 15 ramas, puede ser muy variable, de las cuales vamos a agrupar en dos grupitos, los cuales van a ser los ramos intrapélvicos y los ramos extrapélvicos. Siendo los ramos intrapélvicos los cuales se van a quedar en la pelvis para irrigar a estos órganos de la pelvis, y la pared interna, o sea, las caras internas de las paredes eh, de la pelvis. Mientras que los ramos extrapélvicos van a salir de la pelvis y van a irrigar la región glútea sobre todo. Y estas arterias sí nos van a importar, las cuales son la arteria glútea superior, la arteria glútea inferior, la arteria pudenda interna y la arteria obturatriz. Por otro lado, tenemos que la arteria ilíaca externa, pues va a cambiar de nombre, o sea, va a salir de la pelvis por la región anterior del muslo y va a cambiar de nombre una vez que atraviese el ligamento inguinal, ¿sí? Y se vaya a denominar arteria femoral, ¿sí? Aquí les marco esto que debería decir ligamento inguinal, no en realidad conducto inguinal, pero bueno. Y esta arteria femoral va a discurrir por todo el muslo, va a atravesar todo el muslo, perdón, por todo el muslo a través de su cara anterior y un poco medial, ¿sí? Y va a cambiar de nombre una vez que ésta atraviese el hiato aductor o hiato de Hunter o hiato de los cazadores, y va a cambiarse de nombre a arteria poplitea, ¿sí? Cuando pasa el anillo de Hunter. La arteria femoral va a dar numerosas ramas en todo el muslo, ramos colaterales, de los cuales son 6 los más constantes, los más importantes, y son los siguientes: la arteria epigástica superficial, circunfleja ilíaca superficial, pudenda externa superficial, la pudenda externa profunda, la femoral profunda y la arteria descendente de la rodilla. En cuanto a la arteria poplitea, pues esta va a discurrir por la región poplitea, ya esto va a ser posterior, es decir, por detrás de la rodilla, y finalmente va a dividirse en dos grandes ramas terminales, las cuales van a ser la arteria tibial anterior y la arteria tibial posterior. Sin embargo, hasta donde se llama arteria poplitea puede ser en el lugar donde se dividen estas dos ramas o cuando pasa el arco del músculo sol, ¿sí? La arteria poplitea también va a dar numerosas ramas para la rodilla, las cuales van a ser las arterias superiores, medias e inferiores de la rodilla, que son ramos articulares, y finalmente las arterias surales. Más o menos esto es todo lo que vamos a contextualizar en todo el primer video, los primeros dos videos. Muy bien, tenemos a los ramos extrapélvicos de la arteria glútea inferior, perdón, tenemos a los ramos extrapélvicos de la arteria ilíaca interna, ¿sí? El primer ramo que vamos a ver va a ser la arteria glútea superior. Esta arteria glútea superior, pues, va a tener un trayecto bien interesante, pero primero quiero mostrarles estas dos hemipelvis, donde podemos ver las relaciones más importantes, ¿ok? Por el lado izquierdo tenemos una hemipelvis totalmente ósea, con ciertas estructuras nerviosas, ¿sí? En los cuales voy a ir marcando ciertas estructuras, como ser la arteria ilíaca externa, que habíamos dicho que nacía de la arteria ilíaca común y se dirigía hacia anterior para pasar el anillo femoral y transformarse en arteria femoral, por un lado. Por otro lado tenemos la arteria ilíaca interna, que discurre en la pelvis directamente y va a formar, va a perderse prácticamente en las ramas colaterales que va a dar aquí, ¿sí? Por otro lado, en este lado derecho, en la hemipelvis, en este caso en la pelvis izquierda, tenemos lo mismo: la arteria ilíaca externa, ¿sí? Y la arteria ilíaca interna, con sus mismos trayectos.
Muy bien, les voy a marcar un par de estructuras más que van a ser el tronco lumbosacro, que está dirigiéndose desde las raíces nerviosas de la región lumbar hacia la región sacra, ¿sí? El tronco lumbosacro por un lado y por otro lado, por abajo de la raíz anterior de S1, ¿ok? Y entre estas dos va a pasar la arteria glútea superior. Ojo, aquí esto es muy importante. La arteria glútea superior va a atravesar el espacio comprendido entre el tronco lumbosacro y S1 para dirigirse hacia atrás, ¿ok? Primera relación importante. Aquí tenemos la arteria glútea superior. Por otro lado, en esta hemipelvis izquierda, vamos a ver el tronco lumbosacro por un lado, vamos a ver también el ramo anterior de S1 por otro lado, y la arteria glútea superior atravesando estos dos ramos nerviosos, este espacio que forman estas dos estructuras nerviosas para dirigirse hacia posterior. ¿Sí? Aquí les marco las relaciones más importantes y ya. Vamos a ver este pequeño esquema. Este es un esquema de la vista posterior de una articulación coxofemoral, prácticamente de una pelvis desde atrás, de una hemipelvis desde atrás, donde vemos aquí, por aquí debe estar el borde posterior del hueso coxal, el borde superior, la tuberosidad isquiática, el pubis con su rama horizontal, la rama isquiopubiana, aquí la cara posterior de la extremidad superior del fémur, es decir, la cabeza del fémur articulada ya, por aquí debe estar el trocánter mayor, el trocánter menor, etc. Voy a marcarles estas dos estructuras que son muy importantes, que por un lado tenemos al ligamento sacrociático menor o ligamento sacroespinoso, ¿sí? Y por otro lado tenemos al ligamento sacrotuberoso o sacrociático mayor. ¿Por qué son importantes? Porque me van a delimitar estos dos orificios. Un orificio superior grande, que va a estar formado por el reborde de la escotadura ciática y por el ligamento sacrotuberoso, que va a ser el agujero ciático mayor, ¿sí? Y por abajo va a estar el agujero ciático menor, formado por el ligamento sacrociático menor o ligamento sacroespinoso, ligamento sacrotuberoso y el borde óseo de la escotadura que está abajo de la espina ciática. ¿Ok? De aquí lo que nos va a importar mucho va a ser este orificio ciático mayor por el cual va a pasar el músculo piriforme. Es decir, el músculo piriforme, recordemos que se inserta en los orificios anteriores del nervio sacro 2, 3 y 4, pero va a salir de la pelvis a través de este agujero ciático mayor a insertarse en el trocánter mayor. ¿Ok? Y lo importante de esto es que me deja dos espacios, uno arriba, el espacio suprapiriformeano, y otro abajo, el espacio infrapiriformeano, para que atraviesen otras estructuras, otras arterias por aquí. Aquí tenemos el espacio suprapiriformeano formado por el músculo piriforme, el reborde óseo de la escotadura ciática mayor y por parte también del ligamento sacrotuberoso. Y abajo vamos a tener el espacio infrapiriformeano que posteriormente vamos a ver. Entonces, en este espacio suprapiriformeano va a atravesar la arteria glútea superior en conjunto con el nervio glúteo superior y van a estar retornando también por este espacio las venas glúteas superiores. ¿Ok? Pero una vez de que atraviesa este espacio suprapiriformeano, incluso un poco antes, ya se empieza a ver la división de la arteria glútea superior en una rama superficial y otra rama profunda. ¿Sí? La rama superficial va a ir casi pegada a la línea semicircular posterior o línea glútea posterior y va a discurrir y va a dar ramas, perdón, hacia los músculos que se insertan aledañamente, es decir, hacia el músculo glúteo mayor que debería insertarse aquí y hacia el músculo glúteo medio que se debería insertar por aquí. Por otro lado, vamos a tener el ramo profundo de la arteria glútea superior, el cual va a ir más o menos acompañando a la línea semicircular anterior, ¿sí? Línea semicircular anterior, y también va a dar irrigación a estos músculos que están aledañamente. Y es más, esta línea semicircular anterior va a dirigirse un poco hacia la espina ilíaca anterosuperior, donde se va a insertar el músculo tensor de la fascia lata, ¿sí? Y va a dar irrigación a estos tres músculos. Algo muy importante que en esta región va a pasar la arteria glútea superior, el arco de Boyson, que prácticamente es un arco que está formado por fascículos de el músculo glúteo medio, que va a formar un conducto aparte y que posteriormente va a discurrir en los músculos antes ya citados. Pasa por el espacio suprapiriformeano y finalmente se relaciona con el nervio y con las venas glúteas superiores, en este caso debería de ser. Aquí vemos un esquema en el cual vemos el músculo piriforme, vemos al fémur, al coxis, perdón, al hueso coxal,
Aquí vemos al ligamento sacrotuberoso, al ligamento sacroespinoso y el espacio suprapiriformeano. Aquí está pasando la arteria glútea superior por el espacio suprapiriformeano, dividiéndose ya en sus ramas terminales, en este caso ya que son más, pero las ramas terminales que describe el libro simplemente son ramos superficiales y ramos profundos. Aquí tenemos otro esquema mucho más completo, ya con muchos más músculos. Aquí vemos el músculo piramidal que está saliendo por el agujero ciático mayor y me está dividiendo en espacio suprapiriformiano y en espacio infrapiriformiano. En el espacio suprapiriformiano aquí ya vemos claramente el ramo superficial y el ramo profundo de la arteria glútea superior. Y aquí vemos como el ramo profundo ya se está pegando directamente hacia la arteria, hacia el músculo glúteo medio o glúteo mediano y está terminando un poco hacia el músculo tensor de la fascia lata, que ya está cerca de la espina ilíaca anterosuperior. Mientras que la rama superficial está yendo, acompañando en realidad a la línea semicircular posterior para dirigirse a irrigar a los músculos que están cerca. Aquí vemos ya un esquema mucho más superficial, un corte mucho más superficial, donde aquí vemos el glúteo mediano ya cubriendo el ramo profundo y el ramo superficial adentrándose en la cara profunda del músculo glúteo mayor. ¿Sí? Ok, vamos con la siguiente arteria, la cual se va a denominar arteria glútea inferior, y la arteria glútea inferior pues va a ser otra rama extrapélvica de la arteria ilíaca interna, ¿sí? Y aquí les marco un par de estructuras que son importantes para el trayecto de la arteria glútea inferior, como es el nervio o ramo anterior del nervio S3, es decir, el tercer ramo sacro, ¿sí? Y el cuarto ramo sacro. Por entre estas dos estructuras va a pasar la arteria glútea inferior. La arteria glútea inferior pasa entre S3 y S4, aunque esto es un poco discutido, porque incluso puede pasar el arteria glútea inferior por debajo de S4, incluso puede pasar entre S2 y S3. Esto es un poco variable en cuanto a la pieza anatómica, veamos. En este lado igual vemos a S3 por este lado, miren que aquí es un poco distinto, S3 por este lado, S4 más o menos que ya estaría aquí, pero la arteria glútea inferior está discurriendo por debajo de S4, ¿sí? Entonces esto lo dejo un poco ahí nomás. Vamos a quedar que pasa entre S3 y S4 para no hacernos mucho problema. Volvemos a nuestro esquema anterior ya con el dibujo de latas por atrás y vemos el espacio infrapiriformiano formado por el ligamento sacrociático menor, el músculo piriforme y prácticamente el reborde de la escuadra ciática y casi la espina ciática en realidad, ¿sí? Por este espacio infrapiriformiano van a pasar un montón de estructuras alrededor de dos paquetes vasculonerviosos, es decir, el paquete vasculonervioso pudendo interno, ¿sí? Que va a salir por aquí, y el paquete vasculonervioso glúteo inferior. Además va a pasar el nervio cutáneo femoral posterior y el nervio ciático mayor por todo este espacio que está aquí abajo, ¿sí? Entonces, todas estas se van a relacionar entre sí, y las cuales van a ser relaciones importantes de la arteria glútea inferior con las estructuras ya antes mencionadas. Ahora, vemos que esta arteria glútea inferior apenas sale del espacio infrapiriformiano, se va a dividir en sus ramos terminales, es decir, en un ramo ascendente que va a ser anastomótico con la arteria glútea superior, ¿sí? Vamos a tener también una arteria importante que va a ser la arteria del nervio ciático, la arteria para el nervio ciático, y otra que va a ir hacia los músculos pelvitrocanterios, es decir, hacia la región de la tuberosidad isquiática, es decir, los músculos que se insertan tanto en el trocánter como en la tuberosidad isquiática o cercanías de la tuberosidad isquiática. Y va a dar irrigación arterial a todos estos músculos, es decir, su ramo terminal va a dar irrigación a los músculos pelvitrocanterios, sobre todo, que son los músculos glúteo mayor, que va a tener un ramo para el glúteo mayor, para los gemelos, para los piriformes, para el cuadro femoral y para el obturador interno. Pero una rama importante de todas estas es una que va a terminar descendiendo y va a conformar una gran anastomosis en forma de cruz que se denomina para algunos anastomosis cruciforme. Entonces, uno de estos ramos colaterales que va a dar arteria glútea inferior va a ser contribuyente de la anastomosis cruciforme, ¿sí? Aquí vemos los mismos esquemas, la arteria glútea inferior discurriendo por debajo del músculo piriforme, dividiéndose en sus ramos musculares, aquí no encontramos prácticamente el ramo anastomótico, pero todos los demás ramos que vamos a encontrar, y más o menos por aquí estaría la anastomosis cruciforme, que lo vamos a ir desarrollando
conforme vayamos avanzando en los videos. Aquí encontramos ya las relaciones nerviosas. Aquí vemos al nervio ciático mayor, aquí vemos a los nervios cutáneos, al nervio, perdón, glúteo inferior, dando inervación motora a todos los músculos presbiterocanteriores también. Aquí vemos a la arteria glútea inferior, ya pasando el espacio infrapiriforme, y más o menos por acá estaría dando vuelta, aquí estaría dando vuelta la arteria pudenda interna, ¿sí? Aquí vemos lo mismo, solo simplemente que en un plano un poco más superficial. Aquí vemos ya la arteria del nervio ciático mayor, ¿sí? Y aquí vemos la arteria para el glúteo mayor, que igual lo irriga por su cara profunda. Ok, y finalmente vamos a terminar este video con la irrigación de la arteria obturatriz. Esta arteria obturatriz van a ser de los ramos extrapélvicos de la arteria ilíaca interna y se va a dirigir hacia el conducto obturador, es decir, este conducto formado por debajo de la rama horizontal del pubis y por la membrana obturatriz y por las cintillas que estas va a tener de refuerzos, pues va a atravesar la arteria obturatriz por este conducto. En este otro lado vemos también un poco más delgado. Aquí vemos cómo está yendo la arteria obturatriz entrando al conducto obturador a través de entrando al conducto obturador superiormente al músculo obturador interno, y aquí se va a relacionar directamente y bien íntimamente con el nervio obturador, que aquí incluso ya está dando sus ramos terminales, que son el ramo anterior y el ramo posterior del nervio obturador, ¿sí? Aquí vemos dos esquemas muy importantes. Aquí vemos todo el paquete obturatriz, ¿sí? Arteria, vena y nervio entrando por el conducto obturador desde adentro de la pelvis, visto este profundo. Aquí vemos la arteria obturatriz que da algunas ramas intrapélvicas que no las vamos a tocar, ¿sí? Y que posteriormente, saliendo de este conducto obturador, va a dar sus ramas extrapélvicas, que esas sí van a ser las que nos importan. Relaciones importantes con la vena obturatriz y con el nervio obturador o nervio obturatriz, que ya se está dividiendo en sus dos ramas, anterior y el rama posterior, ¿sí? Y aquí vemos a la salida de la arteria obturatriz de todo el conducto obturador. Aquí vemos el agujero obturado taponeado por la membrana obturatriz, y aquí vemos los músculos que están rodeando este marco óseo, que se insertan en este marco óseo, que son prácticamente el músculo pectíneo, que van a ser los aductores, que van a ser músculo gracil, y etcétera, etcétera. Como vemos aquí, la arteria obturatriz ya se ha dividido en dos ramos, un ramo posterior y un ramo anterior, que ahorita vamos a ir desarrollando un poco más. Vemos dos esquemas un poco más claros de lo que es la arteria obturatriz de los ramos terminales, ¿sí? Por un lado vemos el ramo anterior, que va a ir a rodear por todo el reborde anterior del agujero obturado, y que va a dar ramos musculares a todos estos músculos que se insertan por acá, los aductores y sobre todo tanto el pectíneo y el recto interno, ¿sí? O gracil, que van a hacer la irrigación prácticamente del ramo anterior. Y por otro lado tenemos al ramo posterior, que va a ir por detrás, es decir, por el reborde posterior, ¿sí? Este ramo posterior va a ser importante al momento de que dé ciertos ramos un poco más específicos, como este, que es el ramo acetabular. Este ramo acetabular o ramo que va a ir a formar la arteria de la cabeza del fémur, pues va a ir ascendiendo hacia la cavidad cotiloidea entre el ligamento isquiopubiano y el espacio que me deja hacia el trasfondo de la cavidad cotiloidea, y se adentra en el ligamento de la cabeza del fémur para terminar y irrigar toda la cabeza del fémur. Este ramo es muy muy importante en cuanto a la irrigación de la cabeza del fémur hablamos. Otros ramos van a ser los ramos intrapélvicos, uno que simplemente se va a dirigir, que va a retornar prácticamente por el conducto obturador y se va a distribuir sobre todo en el músculo obturador interno, ¿sí? Y los ramos musculares, de los cuales ya habíamos mencionado a qué músculos puede ir a irrigar toda esta arteria. Y finalmente un ramo anastomótico, que va a ir un poco hacia atrás y hacia abajo. Bueno, en realidad vamos a tener dos anastomosis. Una que va a ser la anastomosis del ramo anterior con el ramo posterior, y otro que va a ser un ramo anastomótico que va a ir hacia atrás, en realidad no es hacia adelante, y que va a ir a formar la anastomosis cruciforme. ¿Okay? Muchas gracias, hasta aquí sería el primer video.